cantidad de contagios, la cantidad de muertes también con el ingeniero electrónico, el ingeniero Rodrigo Parra. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Carla Tanús. Ingeniero, en primer lugar, ¿qué es lo que podemos observar de acuerdo a los datos y al aumento que hay en las últimas semanas a comparación de la primera ola, ya que la ministra de Salud en algún momento dijo que era una curva menos pronunciada? ¿Qué es lo que arrojan estas cifras, estos análisis? Bueno, con respecto a ocupación UCI, que es uno de los indicadores que está usando la ministra del Ministerio, ya llegamos a un punto de ocupación igual al pico de ocupación que tuvimos durante la primera ola. En este aspecto, pues, ya igualamos ese punto de ocupación, estamos en un escenario en el cual ya hay una lista de espera atrás y ya los fallecidos empiezan a aumentar también. Sí, sin duda alarmante en las cifras. Muy buenos días. Y quería hablar acerca del tema de las camas UCI y sobre todo quiénes son sus ocupantes, porque en algunos hospitales se ha evidenciado que los jóvenes están aumentando con ese grupo etario. Estamos hablando a partir de los 30 años. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es correcto. Con respecto a la ocupación UCI, la ocupación desde que aumentó la curva de casos en UCI, que es inicios de diciembre, viene en su mayoría siendo por personas desde 30 años, a diferencia de la primera ola, que eran personas de 40 a 50 a más. Lamentablemente, la curva de defunciones no tiene una diferencia hasta el momento con la primera ola. Quienes siguen falleciendo son las personas mayores en este caso. No hay un incremento de defunciones notable o percibible de personas jóvenes de 30 hacia abajo. Si bien es cierto, la curva no es tan pronunciada como en la primera ola, en estos momentos, con lo que usted mencionaba, la capacidad de las camas UCI, que prácticamente ya está en su límite en la mayoría de regiones, ¿podría aumentar considerablemente el número de muertes en una curva no tan alta a comparación de la cifra de contagios? ¿Cuál sería la comparación entre ambas que podría darse? Acá hay dos puntos que mencionar. Uno, sobre los fallecidos. El MINSA reporta a diario y está reportando un promedio de 70 fallecidos por día. Esto ya representa un incremento con respecto a los meses de octubre, noviembre, donde los fallecidos reportados eran en promedio 50. Sabemos que esta cifra igual tiene un desfase con lo que se registra en SINADEF. La curva de SINADEF, sin embargo, a diferencia de la del MINSA, ya está aumentando desde inicios de diciembre. Nosotros, pasado el pico de agosto, llegamos a un punto llano en el cual llegamos a un punto bajo de 375 defunciones por toda causa a nivel nacional. Recordemos que un promedio estándar de años pasados era 300, 350, ¿ok? Desde inicios de diciembre a la fecha, esta curva ya está llegando a 568 defunciones por toda causa. Estos son más de 200 personas falleciendo en exceso en comparación a los meses de octubre y noviembre. Entonces, esta curva ya evidencia un crecimiento preocupante de los fallecidos. Claro, considerando estas cifras que usted daba, ¿no? Las cifras, la cantidad de muertos que ha aumentado, ¿cómo va el índice de letalidad? ¿Ha aumentado también a comparación de la primera ola? ¿Qué es lo que nos podría indicar este índice? Con respecto al índice de letalidad, lamentablemente a lo largo de la pandemia, si sabemos que el índice de letalidad a nivel mundial oscila entre 1.5% y es algo estándar para este virus, esto no afecta, o sea, mejor dicho, no es representativo en el caso de Perú porque hay definitivamente un subregistro de casos. Hay una cifra de contagios que lleva el MINSA, que ya superó el 1.000.000, hay otra que lleva las DIRESAs, que ya superó los 2 millones, y en la práctica, si analizamos los fallecidos que registra SINADEF y lo muestra el Centro de Epidemiología, que ya supera los 80.000 fallecidos por COVID, la población contagiada debería ser en el orden de cerca de los 10 millones. Entonces, definitivamente es difícil hablar de una tasa de letalidad cuando hay un subregistro de casos. Y me gustaría consultarle si estos casos, este incremento corresponde o se debe a nuevos casos, nuevos contagios o una reinfección. ¿Se tiene la cifra de ello? Lamentablemente no hay una especificación en la base de datos ni del MINSA ni de otro departamento sobre casos de reinfección. En palabras del viceministro de Salud, Luis Suárez, hace unas semanas él indicó de que el crecimiento en la curva de casos de contagios sí era un factor importante, la nueva cepa.
pero no hablaba de reinfecciones hasta el momento, aunque sabemos que estos están ocurriendo. Claro, porque la preocupación es eso. Al parecer podrían ser personas que se han estado cuidando, que han seguido al pie de la letra todas las recomendaciones, pero como hemos visto y teniendo en cuenta esta nueva variante que es mucho más contagiosa, a veces el nieto sale y termina trayendo el virus a casa y contagia al abuelito que sí se ha estado cuidando. Entonces es importante tener clara esa cifra. Pero otro detalle que me gustaría consultarle es con respecto a ¿qué tan grave están llegando los pacientes? Porque hablábamos de atención primaria, pero también es importante ver si es que los casos registrados es de personas que no han pasado por esta primera atención y ya están llegando a una cama UCI demasiado rápido. Sí, esto es, qué bueno que lo mencionas. En la primera ola vimos un incremento a la par de la ocupación de UCI y la ocupación de hospitalización. En este segundo rebrote o segunda ola, lo que hemos visto es que la ocupación de UCI comenzó a finales de noviembre, entrando a diciembre. Sin embargo, la de hospitalizaciones comenzó en la segunda semana de diciembre. Esto, como bien mencionas, puede ser un indicador de que las personas estuvieron acudiendo al sistema de salud ya en condiciones graves, con síntomas complejos. Porque la ocupación de camas hospitalizadas en el pico de agosto llegó a 14.000. El día de hoy estamos poco por encima de 7.000. Entonces, no está a la par con respecto a la primera ola, ¿no? Respecto a la situación, a las cifras por regiones, por ejemplo, en la primera ola lo que vimos es que el primer efecto o las primeras consecuencias graves se dieron en Loreto, luego en el norte, en Piura, Lambayeque, y casi al final se dio ya una situación más crítica en las regiones del sur del país. Actualmente, con las cifras, las probabilidades quizás o los estudios que se han hecho, ¿podría repetirse más o menos la misma secuencia? ¿Cuál es su apreciación al respecto? Correcto. En el caso de este rebrote que estamos experimentando, el incremento ha venido del norte, vino en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, luego se hizo extensivo hacia el centro del país, la costa, Arequipa, Ica, y ya podemos notar incrementos basándonos en SINADEF de exceso de defunciones, en Lima mayormente, en Callao, ya se aprecia en Huánuco, hubo en su momento en Piura, en Ancash, en Pasco y en Moquegua ya está levemente. Entonces, este exceso ya se está notando en muchas regiones y como mencioné, vino del norte. Y en el tema del oxígeno, porque recordamos la primera etapa de la pandemia donde las personas hacían largas colas para poder abastecerse, incluso muchas veces los vehículos a las afueras de los hospitales eran convertidos en improvisadas camillas para poder atender a los pacientes. En ese sentido, ¿cómo ve esa distribución? ¿Cada hospital, cada centro de salud cuenta con este recurso? Lamentablemente no puedo responder esa pregunta a falta de datos. El MINSA ni ninguna otra organización nos brinda una base de datos sobre distribución de oxígeno. Sabemos, como bien mencionaban ustedes, de que la ministra está trabajando en proveer camas con todo lo que se requiera en las regiones que ya escasean una o dos camas. Lamentablemente el factor más importante del cual habla el Colegio Médico es la falta de recursos a este punto. Ellos mencionan de que estamos a un 60% de personal médico a diferencia de la primera ola. Sí, finalmente, para culminar, si bien es cierto, no hay datos muy claros de parte del MINSA, de salud tampoco, sobre la cero prevalencia. Por ejemplo, podríamos ver o vemos que en Europa hubo una línea de contagio, una curva muy alta de contagio, y algunos sostienen que en Perú quizás no ocurra lo mismo con la nueva cepa debido a que hubo mayor cantidad de personas contagiadas. ¿Esto es cierto desde la ciencia, desde los datos y con los índices actuales? ¿Podríamos llegar a esa conclusión que aquí, al contagiarse más personas, quizá la segunda ola no afecte tanto como se viene dando en Europa? No, definitivamente, lamentablemente no hay datos abiertos para poder hacer un análisis de eso. Sí tenemos casos de estudios muy cerca en Manaus, donde por un momento se creyó junto con Loreto que habían alcanzado una inmunidad colectiva de rebaño, y ya el día de hoy presentan un rebrote, ocupación de camas de UCI saturadas, un incremento de fallecidos, y según comentan los estudios en Brasil, por la nueva cepa que se ha generado en esta región, ¿no? Entonces, lamentablemente no se puede asegurar eso. Bien, muchas gracias, ingeniero Parra, por su tiempo, por compartir con nosotros la información y el análisis que se viene dando muy importante, sobre todo en estos tiempos, los datos, las cifras
que van a ir variando seguramente con el correr de los días y también esperemos que desciendan con las medidas que entran en vigencia hoy. Muchas gracias por la información. Muchas gracias.